Y cada vez descubrimos más cosas de Jesucristo. Entonces vamos a volver a lo que no hemos terminado todavía sobre el uno. Fíjense que un intérprete adventista muy conocido, que da muchas charlas y que muchos admiran a ese predicador adventista, ese pastor adventista. Bueno, ese cuando habla sobre el capítulo 4 de Apocalipsis, dice que el uno, ese uno que se ve ahí, es el Padre. Ya les comenté. Nada más. Y lo dice él. Es el Padre y el Cordero es Cristo. Y sigue adelante. Cuando él dijo así, entonces ahí yo ya no me quedé tranquilo y dije, no, ahora vamos a dilucidar, y por eso es que estamos viendo que en el contexto del Apocalipsis, el uno, ¿quién es? Jesucristo. Pero eso no quiere decir que no esté el Padre, por favor. Entonces él dice que es el Padre, y yo digo que es el Padre, pero que es Cristo, que es Jehová, que es el Espíritu Santo. Es Dios. Y entonces estamos viendo todos estos textos de misterio. Hemos visto que Isaías lo vio a Jehová en un trono alto y sublime. Y entonces Isaías dice, en el capítulo 63, que ese Jehová era el Padre. Capítulo 6 y capítulo 63 de Isaías. Pero el apóstol Juan decía que era Cristo. Cuando apareció en su gloria, le apareció a Isaías. Y el apóstol Pablo decía que era el Espíritu Santo. Entonces ustedes se acuerdan que yo les decía que hacíamos una reunión, yo les invitaba a los tres, y le preguntaba a Isaías, profeta inspirado por el Espíritu, me decía, es el Padre, y ahora le preguntaba a Juan y me decía, no, era Cristo, y le preguntaba a Pablo, y Pablo me decía, es el Espíritu Santo. Pero resulta que textos como estos nos estamos cansando de ver el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obrando como uno solo. Y entonces continuamos con ese uno. Y no quiero repasar, hermanos, pero cuando ya esté la grabación y ustedes tengan que ver esta charla, van a repasar sobre lo que hemos hablado el sábado pasado sobre el uno, Cristo, Cristo, Cristo. Y tengo que terminar sobre ese uno, para entrar a ver entonces después quiénes son los 24 ancianos. Acá estamos viendo quién es el uno. Después vamos a ver quién es el Cordero. Y después vamos a ver quiénes son los 24 ancianos. Tenemos que profundizar eso. No decir así nomás. Y después, ¿quiénes son los seres vivientes? Y después entrar a las alabanzas. Y terminar con el capítulo 4 y 5 del Apocalipsis. O sea que falta mucho, hermanos. Y vamos a hablar sobre el uno, muchas cosas del uno, muchos misterios de la persona de la divinidad, cuán hermosa y terrible a la vez había sido. Ahora pasamos a ver una cosa más del uno, para que no digamos tan fácilmente, ese uno es el Padre. Listo, lo he dicho yo, porque soy el pastor fulano de tal, o porque soy Roberto Íñigo. No. ¿Qué queremos saber, hermanos? Lo que Cristo nos ha dicho, no lo que diga el pastor, ni Roberto Íñigo, ni nadie. Sigamos viendo sobre el uno. Ustedes se acuerdan que hemos visto todas las cosas que hemos visto sobre el uno, en la charla anterior. Pero ahora vamos a ver otras cositas de esas raras, misterios. Siempre cuando hablemos de Dios, vamos a hablar en misterio. Nunca en Gaspar, Melchor y Baltasar, los tres reyes magos, ¿no? No olvidemos de eso, Dios no es así. Vamos a buscar en Isaías 63 y vamos a ver algo importante sobre el uno. Isaías 63. Miren Isaías 63. Y esto tiene que ver con el Apocalipsis y también los primeros versículos. Y lo vamos a leer, no a todo el capítulo 63, pero sí, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 16.
Miren la cantidad de enseñanzas que arrojan estos versículos. Primero, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos bermejos, o rojos o colorados? Este hermoso en su vestido y marca en la grandeza de su poder. ¿Quién es? Yo, dice, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Y quién es el que ha venido a salvarnos, hermano? ¿Quién es nuestro Salvador? Jesucristo. ¿Por qué es bermejo tu vestido y tu ropa como del que ha pisado el lagar? Y dice, mi versión antigua dice, pisado he yo, o yo he pisado solo el lagar, y de los pueblos nadie fue conmigo. Pisélos, o los pisé, con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y ensucié todas mis ropas. Leamos hasta allí nomás, hasta el 3. Vamos a volver, pero antes vayamos a Apocalipsis para identificarlo a este Señor. Y en Apocalipsis, en el capítulo 19, cuando haya pasado el milenio, hermanos, año 7000, y Cristo venga por tercera vez a la tierra, se efectúa una batalla contra todos los que resucitan de todas las épocas. Y Jesucristo viene como guerrero, aparece desde la cúspide de la ciudad santa, aparece Cristo de esta manera, para pelear contra todos los que han resucitado, arengados por Satanás, y estar juntamente con ellos todos los habitantes de todos los tiempos perdidos. Lo dice Apocalipsis en la parte final del capítulo 19, no lo vamos a estudiar ahora, y entre ellos están todos los seguidores de las bestias, que son los católicos perdidos y los protestantes perdidos, pero acá están los paganos de todas las épocas, comandados por Satanás y todos los demonios para pelear contra este guerrero. Leamos los versículos 11 hasta el versículo 16. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa, y escuchen, o lean, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre llamado el Verbo de Dios. ¿Quién era, hermanos, el Verbo de Dios? Jesucristo. Pero ojo, totalmente glorificado. No era el hombre el que estaba en aquel Verbo, se hizo carne, no era la carne que estaba en la tierra. Era Dios en su plenitud. Y era llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballo blanco, vestido de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda que ya hemos estudiado para herir con ella a las gentes, y él los regirá con vara de hierro. Noten ahora, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es este? Jesucristo. Y de ahí relata la Biblia, que no lo vamos a estudiar, que él pelea con la espada de su boca contra todos los paganos y los aniquila. Pero a la bestia y al falso profeta, que ustedes saben a quién representa, los deja vivo en el lago de fuego, juntamente con Satanás y los demonios. Cristo no los mata, pero los mata a todos los paganos que no han conocido la verdad y fueron impíos, que no merecen sufrir en el lago de fuego porque no conocieron la verdad. Y entonces volvamos, retienen esto, hermanos, volvamos a Isaías, y entonces
Aquí dice, en el versículo 1, capítulo 63, versículo 1, vamos a la última parte del versículo, cuando dice, este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es bermejo tu vestido y tu ropa como del que ha pisado el lagar? Está hablando de la misma persona, que pisé un lagar de la ira de Dios. Pisado yo solo he pisado el lagar, y de los pueblos nadie fue conmigo, los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mi vestido y ensucié toda mi ropa. Era Cristo. En Isaías se lo está presentando a Cristo como el guerrero en el juicio final, pasados los 1000 años. Y entonces, si seguimos leyendo, vamos a ver de Cristo, y en el versículo 6 dice, y con mi ira yo hollé a los pueblos y los embriagué de mi furor y derribé a tierra su fortaleza, los aniquila a todos los enemigos. La batalla final, ese es el Armagedón, ahí se efectúa el Armagedón que quedó inconcluso en la sexta plaga. Y entonces, en el versículo 7 dice, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de su beneficencia hacia la casa de Israel, que le ha hecho según sus misericordias, según la multitud de sus miseraciones, dice el profeta. En el versículo 8, porque dijo, el Señor dijo, ciertamente mi pueblo son, eso dijo Jesús, ese Jehová, ese Dios que estamos viendo ahí. Ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y Él fue su Salvador. Jesús es nuestro Salvador. Y ahora noten, versículo 9, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, ya lo vamos a estudiar, a eso. ¿Qué le sucedió a Dios? En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz lo salvó. ¿Quién era el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, que se lo lee muchas veces como Jehová o como ángel de Jehová? Jesucristo. Es la parte visible de Jehová. Es el Jehová visible. Ángel quiere decir mensajero. El mensajero, la parte visible de Jehová. Y el ángel de su faz sufrió con nosotros. Todo lo que nos pasa a nosotros y no se nos viene a la cabeza algún versículo o algunos versículos en especial, algún capítulo, algún libro. Como dice acá, que en la angustia de ellos, Él fue angustiado, que Jesucristo sufre en todos nuestros sufrimientos. Él como verbo de Dios, Él como Dios, hay muchas cosas para hablar. Él tiene que sentir, vivenciar y vivir el dolor de sus hijos. ¿Y a dónde hemos leído? Bueno, en San Mateo, hermano, en el capítulo 26, cuando Él los separa a todos en el juicio final, a los cabritos y las ovejas. ¿Se acuerdan ustedes? Y hablando de la oveja le dice, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui huésped y me recogisteis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí, etcétera, etcétera. Y entonces los salvos le dirán, Señor, ¿cuándo te hemos visto enfermo, sufriente, con sed, así la sed que yo pueda haber vivido, el hambre que pueda haber vivido, la angustia X que yo pueda haber vivido? Pero nosotros no lo vemos, no lo tocamos, no lo palpamos a Cristo, sufrimos solos, hermanos. Sufrimos y vemos lo que vemos y palpamos lo que palpamos, y Dios no existe, Dios no está, y en el dolor estamos solos. No estamos solos, vivimos por la fe, pero como dice el apóstol Pablo, por fe vivimos y no por vista. Entonces, en medio de nuestro dolor decimos muchas veces, como quisiera, Señor, que me aparezcas, quisiera verte, quisiera hablarte, abrazarte, besarte, que me hables, que me consueles, que me palmees, y no estás. Sin embargo,
Él está tan cerca nuestro y en todo sufrimiento Él está sufriendo con nosotros. Tuve hambre y me diste de comer, y yo estaba dando de comer a mi prójimo que me pide una limosna porque tiene hambre, y le doy de comer y le estoy dando de comer a Cristo, y Cristo está sintiendo el dolor y el hambre de esa persona, la sed de esa persona, la necesidad, y a veces nosotros nos portamos egoístamente con el prójimo, y viene la otra parte. Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui huésped y no me recogiste, me echaste. Y nosotros decimos, Señor, nunca te hicimos, por cuanto no lo hicisteis a esto, a uno de estos, y todavía señala. ¿Por qué señala? Uno, para que no creamos que es al montón. Por cuanto no lo hiciste a uno de estos, mis hermanos pequeñitos, a mí tampoco me lo hicisteis. O sea, yo tuve hambre y vine a través de ese mendigo. Yo tuve hambre y a través de fulano te he pedido una ayuda. Yo estuve sufriendo juntamente con esa, y habla de a uno. Por cuanto yo tuve hambre y no me diste de comer, no me diste de beber, tampoco a mí me lo hicisteis. Apartaos, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Y a los otros les dirá, venid, benditos, al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. E irán uno a la vida eterna y el otro al fuego de Dios. Hermano, esto es terrible. El Señor Jesús está muy cerca. Es como hemos leído en Hebreos, que toda la cosa es tan abierta y desnuda ante sus ojos, nos está mirando de cerca, pero mucho más de cerca de lo que nosotros con un microscopio podamos ver. Dios nos ve como Dios, como dice, ¿podrá alguien esconderse en escondrijo que yo no lo vea? ¿No soy yo Dios de mucho A y no de poco A? Así dice Jeremías. ¿No soy yo Dios de hace mucho, eterno, que veo todo ya desde la eternidad? ¿Podrá alguien esconderse en un escondrijo que yo no lo vea? Y nos está viendo de cerca, y entre eso está el Señor sufriendo. Entonces dice el ángel de su faz, dice acá en Isaías, ha sufrido al lado nuestro. ¿Te duele algo? A Jesús también le duele. Está sufriendo la pérdida de un familiar, ese sufrimiento raro que sentimos, él también lo está sufriendo. ¿Le estamos haciendo daño a un prójimo como perversos? Jesús está sufriendo y nosotros estamos obrando como cabritos, para que nos diga, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Hermanos, la vida, según Apocalipsis y según la palabra de Dios, es de otra manera, y tenemos que conocerla y aprenderla y vivir delante de Cristo, que dijo, y aquí yo estoy con vosotros. ¿A dónde dijo? En el último capítulo de San Mateo, y aquí, en el último versículo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Acá está, acá está, acá está, con usted está. Todo lo que hacemos, todo lo que hacemos a los demás y los hacemos sufrir, el Señor nos está pidiendo cuentas, aunque no lo escuchemos, y iremos a parar al juicio. Y todo el bien que hagamos le estamos haciendo a Cristo o lo estamos dañando a Cristo. Eso es lo que dice acá, y volvamos al versículo 9. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, Él los redimió. Y los trajo y los levantó todos los días del siglo, todos los días de nuestra vida nos está sosteniendo. Hermano, no estamos solos, aunque no lo veamos, no lo palpamos, no lo escuchamos, no lo vemos. El Señor está al lado nuestro y está sufriendo con nosotros. Todo tu dolor, tu hambre, tu sed, tu falta de dinero, tu pobreza, lo que fuese, el Señor lo está sufriendo. Y listo para darnos su bendición cuando Él lo ve conveniente.
porque las pruebas que el Señor nos da, Él sabe por qué nos da, para forjar nuestro carácter. Y de eso hay muchos textos en la Biblia. Entonces acá le estamos viendo a Jesús, hermanos. Pero ahora sigamos leyendo y veamos el versículo 10 y nos llevamos una sorpresa. En toda, 10, mas ellos fueron rebeldes, hablando de los judíos, y también se aplica a nosotros si somos rebeldes, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Con muchos israelitas se enojó. ¿Quién se enojó? ¿Quién se enojó, hermanos, ahora? El Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo había sido una energía o una persona? Lo hicieron enojar. A una energía yo no la hago enojar. Yo le voy a decir, creo que ya una vez le dije, ¿no? Yo ahí agarro un palito, ¿no? Y me encanta hacerle enojar a la corriente. Y meto el palito en el enchufe cada 2 por 3. Y cuando meto en el negativo, le embromo a la corriente y me mato de risa, ¿no? Hasta que meto en el positivo. Y saben cómo me hace bailar el positivo. Hermano, yo no la puedo hacer enojar a la corriente. La corriente es una energía. ¿Qué me puede pasar a mí en la cabeza? Pero una persona como el Señor Espíritu Santo, sí, el Espíritu Santo es una persona. Está hablando de Cristo, el ángel de su faz, Jehová, como el ángel de Jehová. El sufriente, el Salvador, el que aparece como Rey de Reyes y Señor de Señores y pisa el lagar de la ira de Dios, en vez de que la ira de Dios caiga sobre nosotros, cayó sobre Cristo. Él es el Salvador. Ahora lo vemos al Espíritu Santo, que es el que trabaja para convencernos, convertirnos. Y somos rebeldes, lo hacemos enojar al Espíritu Santo. Es una persona, está hablando ahora de lo que llamamos tercera persona de la divinidad. Y si seguimos leyendo, veamos nosotros ahora el versículo 14. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Espíritu Santo, Espíritu de Jehová. Y ahora en el versículo 16, oh hermanos, versículo 16, Isaías le dice, tú empero eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no lo conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. ¿Qué hemos visto, hermano? A Jehová como Hijo, a Jehová como Espíritu Santo, a Jehová como Padre. Y siempre vamos a caer en lo mismo. Cuando hablemos de Dios en misterio, vamos a caer en los 3, el 1. Nunca vamos a ver 3, jamás. En estos momentos, si mientras Jesús sea sacerdote está sentado a la diestra de Dios, él mismo dijo, salí de Dios y a Dios volveré. Mejor dicho, no dice así porque él habla en presente. Salí de Dios y a Dios vuelvo. En estos momentos el Señor está como sacerdote, como abogado, como mediador, como intercesor. Está a la diestra del Padre. Pero llega un momento en que el Hijo entra toda esa gloria salvífica, intercesora, entra otra vez a Dios. Y él mismo dijo, ya lo hemos leído, salí de Dios y a Dios vuelvo. Salí de Dios, que clarito, entonces todos los enemigos, demonios, utilizando la boca de los hombres, atacan al que salió. Ese no es Dios, ese es creado, ese hijo de una mujer, ese es así, y lo atacan al pobre Cristo, y es Jehová, el Jehová visible, la imagen del Dios invisible. No es otro Dios, es el uno. Y hermanos, en el capítulo 14 de San Juan, vamos a ver algo tremendo, lo hemos leído muchas veces, ¿no? Pero cuando nosotros nos queremos detener, nos damos cuenta cuántas cosas dice o dicen esos versículos. En San Juan, en el capítulo 4, 14, capítulo 14, versículos 6 al 11,
Ya lo hemos comentado, pero lo vamos a ver otra vez. Nos detenemos un poquito. ¿Qué habíamos visto en Apocalipsis capítulo 4? Vi a uno sentado en el trono, y del trono salían relámpagos y truenos y apariencia de esta piedra preciosa y de esta otra piedra preciosa, y todos tributaban alabanzas a ese uno. ¿Y quién es ese uno? Jehová, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y yo no puedo decir es claro nada más, sin ninguna autorización. Acá estamos viendo la comparación de textos. Nunca podemos dejar de hablar de las tres partes de Jehová. Y cuando lo vemos a Jehová, hermanos queridos, vemos ese uno en el trono, la visión. ¿Se acuerdan que Juan fue trasladado en espíritu al cielo? Elevado de esta tierra al cielo en espíritu, y se encuentra con un Dios glorioso. Y él escribe lo que ve, el uno, y lo vimos en varios capítulos, el uno, Jesucristo, el alfa y omega, el Dios todopoderoso, el que viene, el uno y el uno. Ahora, quiero decir, y ustedes dirán, ¿y por qué repite lo que ha dicho en la clase anterior? Hermanos, lo hago de gusto porque quiero irme, por así decir, del oriente al occidente con esto. Ya lo hemos leído. Pero como los textos dan para varias enseñanzas, de acuerdo a la comparación, y nos enriquecen, ahora vamos a ver que nos enriquezca de otra manera. Esto ya lo hemos leído. Ahora veamos cómo nos enriquece de otra manera. El uno. Nos imaginemos que estamos al lado de Juan. Y somos nosotros que con Juan estamos en el cielo, llevados por Jesucristo, en espíritu. Vemos semejante gloria, porque lo que relata Juan no es nada, hermanos. Verlo a Dios en la gloria y majestad hasta donde puedan soportar los ángeles, no nosotros. Y el apóstol Juan fue llevado en espíritu para poder soportar una gloria terrible que nosotros como humanos no podríamos ver. Nos fulmina esa gloria. Aún esos ángeles estaban viendo una gloria deslumbrante de ese uno, en el trono, en el cielo. Ahora, ¿qué hago yo? Le hablé de ese gran Dios, tratemos con la imaginación de verlo tremendo, y ya lo vamos a estudiar cuán tremendo es, con un montón de versículos. Pero ahora, hermanos, lo voy a llevar del oriente, lo voy a llevar al occidente imaginario. ¿Quieren verlo a ese uno en la tierra? Sentado en una silla de cuero, o quizás en una silla de piedra, una piedra. Juan capítulo 14, que ya lo hemos leído, pero lo mastiquemos, hermanos, lo leamos detenidamente. Al mismo uno que se lo ve en el cielo, pero lleno de gloria y majestad, lo vemos en la tierra, hermanos. Versículo 6, capítulo 14, despacito lo leamos, hermano. Nos gocemos si es que lo amamos a Jesús y a su palabra. Jesús les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nos detengamos y nos convertimos en Juan en el cielo y vemos ese uno, y ese uno es Jesucristo. Y si yo quiero ver al Padre, lo veo a Jesucristo, porque en Jesucristo está el Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahora veamos los textos que siguen. Y ahí protesta Jesús, ¿se acuerdan? Y ahora lo veamos sentado en una silla, que yo no sé si habrá sido en una casa con una silla de cuero, o habrá sido en descampado, sentado sobre una piedra. Ahí está el Señor, el uno. Y dice, si me conocieseis, ¿se van imaginando? Lo van mirando a Jesús sentado en una piedra o en una silla de cuero. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. No detengamos acá. ¿Han entendido ustedes? Para mí sería suficiente que venga Jesús y me diga,
si a mí me conocieras, Roberto, a mi Padre lo conocerías. Pero desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. ¿Qué entiendo yo? ¿Que Jesús me está diciendo yo soy el Padre? ¿O no? Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. ¿Quién era ese uno que estaba sentado en una silla de cuero en una piedra? Cristo. Pero ese Cristo dice, yo soy el Padre. Sigamos leyendo. Cuando Él dice ahora lo conocéis y lo habéis visto porque me has visto a mí, sentado con una túnica, con esta cara. Entonces salta Felipe, aparentemente con toda razón, y dice, Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cómo diríamos nosotros entre yo, los hermanos, en nuestra forma de hablar? Señor, por favor, no hable de esa manera. ¿Por qué nos estás con esta forma de broma? O no sé cómo diríamos, ¿no? No podemos ser atrevidos contra el Señor. Por favor, habla como corresponde. Mostrarnos al Padre. ¿Y por qué no nos mostrar al Padre y no nos hables así, Señor? ¿Qué es lo que te pasa? Diríamos, ¿estás mal de la cabeza, Señor? ¿Le diríamos eso? Y bueno, Felipe parece que le dice, mostrarnos al Padre y ya está. No hablé de esa manera. Nos estás entonteciendo con esa forma de hablar. Esa sería la traducción de las palabras de Felipe. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Tenés razón, me expresé mal. ¿Así dijo Jesús? ¿Me expresé mal? No. Con propiedad Jesús dice, pero tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. O sea, que insiste Cristo. No retrocede. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe encima lo reta. ¿Quién era ese entonces según las palabras de Cristo hasta ahí? Era el Padre. Y yo le tendría que decir, mira, Señor, perdóname, ahora yo insisto. Estás equivocado, vos no sos el Padre. Sos Cristo. Ahora más me estoy entorpeciendo, me estás enloqueciendo con esa forma de hablar. Y Jesús dice, pero tanto tiempo hace que yo estoy con ustedes y no me han conocido. Podría haber dicho, tanto tiempo hace que yo estoy con ustedes y no lo han conocido a mi Padre porque yo soy una representación del Padre. Eso es lo que quise decir. No, hermanos, no me han conocido a mí, que soy el Padre. ¿Qué le pasa a usted? Y lo reta Felipe, lo reta. Y sigamos leyendo. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahora noten el reto y la corrección. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿Entienden esa parte? Encima le reprocha, tanto tiempo hace que yo estoy con ustedes y no me han conocido. Yo soy el Padre. ¿Por qué decís semejante barbaridad? Muéstranos al Padre. Y lo reta. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y si yo fuese un Felipe atrevidito, le diría, Señor, vamos a seguir discutiendo. Yo creo que yo tengo razón y vos me estás haciendo pasar papelón con mis compañeros, los apóstoles. Porque vos no sos el Padre, y entonces ahí ya capaz que se enoja Jesús y me contesta, yo soy el Padre. Te lo estoy diciendo. ¿Cómo pues decís, muéstranos al Padre? No podés decir semejante cosa, muéstranos al Padre y no basta. No podés decir eso. Me has visto tanto tiempo y no me conocés. ¿Quién era ese uno? Ahí está el uno. Estaba en un trono en la tierra, en un trono de la gracia, sufriente, había venido a morir el uno. Entonces, comprenden y ahora van a comprender más sobre el misterio de ese uno. Estaba palpable y visible
Padre en Jesucristo. ¿Para qué, hermanos? Vamos a San Juan capítulo 5, versículo 37. Pero antes de leerlo, hermanos, ¿han entendido cómo el misterio del uno se traslada a donde sea, o en el cielo en gloria y majestad absoluta, o en la tierra, en el trono de la gracia? Maravillosa obra de Jehová, de Dios, del Verbo, de Cristo, del Espíritu Santo. En San Juan capítulo 5, ustedes habrán leído muchas veces, yo también, versículo 37. En el versículo 37 dice: y el que me envió, el Padre, él ha dado testimonio de mí. Ni nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. El que lo ve a Cristo ve todo. San Juan capítulo 1, versículo 18. Y esto lo tenemos que recordar cuando sigamos viendo la grandeza del uno en el cielo. San Juan 1, 18. A Dios nadie le vio jamás. Nadie puede decir, no, fulano sí lo ha visto. No, a Dios como Dios nadie lo ha visto. Ni Enoc, ni Moisés, ni los ángeles. Nadie lo ha visto a Dios como Dios en su plenitud, infinitud. Siempre se ha visto a la imagen del Dios invisible, como dice el apóstol Pablo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, significa dentro del Padre, Él le declaró. El Señor Jesucristo es la parte visible, ya lo dijimos, del Dios invisible. Es la imagen, es la exactitud de Dios, es mismo Dios, visible. Por eso hay otro texto que dice que Cristo es la misma imagen de la sustancia del Padre, es la parte visible de la sustancia invisible del Padre. Hay muchos textos, hermano, pero no estamos estudiando divinidad. Pero sí estamos viendo ese misterioso ser que no era tan así el Cristo para tratarlo y que hayan cristianos que ahora lo minimicen a Jesús. Y entonces ahora, hermanos, vamos a volver a San Juan capítulo 14. Y en San Juan capítulo 14, cuando Jesús lo reta o le reprocha a Felipe, le dice en el versículo 10, después de retarlo y decirle, ¿cómo dices tú, muéstranos al Padre? Si yo soy el Padre, en una palabra, en el versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, ese uno que estaba ahí, él era en el Padre y el Padre era en él. Entonces lo que estaban viendo en él era el Padre. Pero era Jesús. ¡Qué misterio! Y bien dice el apóstol Pablo, sin contradicción, no discutan más. Grande es el misterio de la piedad, Dios, no el Hijo de Dios. Dios ha sido manifestado en carne. Grande. Entonces ahora dice el versículo 10, ¿no cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace la obra. ¿Quién era el que estaba dentro de Cristo? El Padre. Y Él hablaba, y Él decía, Él hacía. El Padre. Y Él, Jesucristo y el Padre, Él dijo, yo y mi Padre, una sola cosa somos. No dos, digo yo, dos, no, Él dice una. No, dos, no, una. ¿Y quién se queda con la última palabra? ¿Yo o Cristo? Cristo. Una. No dos, una. Y ahora vamos a ver, hermanos, en el capítulo del mismo San Juan, algo que nosotros hemos leído muchas veces, no nos hemos dado cuenta quizás, capítulo 5 de San Juan.
Jesús estaba en la tierra. Ahora yo con este conocimiento, digamos así, lo vería a Cristo de otra manera. Lo miro alumno apocalíptico. Lo miro alumno que vio Isaías, a Jehová de los ejércitos, en Isaías 6, santo, santo, santo Jehová, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. En el capítulo 5, en el versículo 17, Jesús dice estas palabras, y lo hemos leído muchas veces, hermanos, pero veamos la profundidad de lo que quiere decir. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora obra, y yo obro. No, hermano, no. Yo me tengo que molestar con el Señor Jesús. Y los invito a ustedes que también se molesten, y yo les haría una pancarta grande para que salgamos a protestarle a Jesús cuando lo veamos por ahí trasladado en el año 30 de la era cristiana, protestando. Señor, ¿entendiste la plenitud de lo que dijiste? Y ustedes han entendido la plenitud de lo que dice acá. Hasta ahora mi Padre obra. ¿Cómo es Dios? Infinitas veces infinito. Está manejando todo un universo, con todas las galaxias, todos los planetas, todos los soles, todas las lunas, todos los átomos que lo conforman. Está manejando a todas las criaturas creadas, animadas e inanimadas, a los ángeles, como dice el apóstol Pablo, que en Dios nos movemos, somos y respiramos. Cada átomo de nuestro cuerpo está sostenido por el Creador. No hay nada donde no esté el Creador a través de su Espíritu. Y entonces el Padre, en una infinita infinitud, brota de él una energía inteligente que sostiene, que hace, y todo el universo está en constante movimiento. Se destruyen estrellas y vuelve a crear, y no es que Dios destruye, porque no hay destrucción en el cielo, sino deshacimiento, que es diferente. Dios, para que haya una constante creación, el agujero negro deshace y vuelve a hacer, deshace y vuelve a hacer, todo el cielo está en movimiento con la potencia del Padre. Y cuando ese pobre Jesucristo estaba en la tierra, con su tuniquita y sus sandalias, cansadito, transpirando, viene y me dice estas palabras, mi Padre hasta ahora obra, y entonces yo ahora me imagino cómo obra el Padre. Y viene Jesús y dice, yo obro. No, Señor Jesús, perdóname si estás sentado acá. ¿Tú estás obrando? Y él me dice, sí. Y ahora noten. Por eso le digo, muchas veces leemos la Biblia. Y cuando no entramos a las comparaciones de texto, ni cuenta nos damos lo que quiere decir. Y vamos a pasar, qué sé yo, estudiándola, leyéndola, y nunca nos vamos a dar cuenta de las profundidades que arrojan cada palabra del Señor. Ahora veamos en el versículo 19 cómo se compromete Jesús para que nosotros agarremos pancarta y salgamos a protestarle en el año 30 a todos los judíos. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, y encima dice, ¿no? De cierto digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. ¡Epa! Señor, ya está, ya me has dejado mal de la cabeza. Agarro, tiro la pancarta y le digo a todos los judíos, muchachos, salgamos corriendo. Primero me dices, si a mí me conocieras, a mi Padre lo conocieras, y ya me estás dejando mal. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Y cuando yo te digo mostrarnos al Padre no basta, todavía me retás. Y me decís, pero tanto tiempo hace que yo estoy con vos, Felipe, con vos. O con vos, Roberto. O con vos, Gustavo Estecle. O con vos, Lito. A ver que se me vengan los nombres de todos mis hermanos. Tanto tiempo hace que yo estoy con vos. Y no me has conocido. ¿Por qué decís eso? Semejante barbaridad que me estás discutiendo a mí. Y eso es lo que le quiere decir Jesús. De otro modo, entiendan que yo soy en el Padre y el Padre es en mí, por eso me están mirando. Y ahora viene y dice, todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo juntamente. Porque nada hace el Padre, nada hace el Hijo
que no lo haga el Padre, ni nada hace el Padre que no lo haga el Hijo. No puede uno hacer algo que el otro no lo haga. Eso es lo que quiere decir. Como Cristo es el Verbo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada se hubiera hecho. O sea, no puede estar el Padre haciendo algo que Jesús no lo haga. Por eso cuando Cristo muere, muere la carne. ¿Y qué dijo Jesús sobre su carne? ¿Se acuerdan? Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Él no murió como Dios. Y en otra parte dice que el Padre lo resucitó. Y en otra parte dice que el Espíritu Santo lo resucitó. Y otra vez los 3. El que murió fue la carne, que es la que vino para morir. Pero en esa carne moraba la plenitud. ¿Se acuerdan que hemos leído en Colosenses que la plenitud, no un 99% de la divinidad moraba en Cristo? ¿Cuánto por ciento, hermanos? Porque en Él habita, y no dice en pasado ni en futuro, no siempre en presente. Yo soy el que soy. Él es. Y de ahí tiremos hacia atrás o tiremos hacia adelante. Pero Él está en una constante eternidad que no tiene nada que vivenciar. Él es, yo soy el que soy. Entonces, en ese Cristo habita, no habita siempre, habita, aunque se ha hecho carne, la plenitud de la divinidad. Y a la plenitud de la divinidad la vamos a leer en la Biblia como Jehová, como Padre, como el llamado Hijo y como el Espíritu Santo, el Verbo. Entonces, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viene a hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Todo. No hay nada que Dios, como Dios, no haga, porque ya sería una falencia. La carne es otra cosa. Dentro de la carne está el misterio de que ha muerto, que ya vamos a estudiar el porqué de la carne que va a ser para que se nos produzca chisporroteo en el cerebro, hermano, de esa carne que le pasó a la carne. Pero acá lo vemos, hermanos, al uno. ¿Ven el misterio del uno? Ahí estaba ese uno caminando, y en ese uno estaba, ¿qué estaba? A ver si se acuerdan ustedes. ¿Se acuerdan lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 3? Que cuando los judíos se conviertan al Señor, ¿qué decían? ¿Se acuerdan qué dice a continuación? ¿Se acuerdan o no? O lo leemos. A ver, lo leamos, porque me parece que no se están acordando. 2 Corintios 3. Versículos, vamos a leer versículos 16 y 17 de 2 Corintios capítulo 3. Mas cuando se convirtieren los judíos, venía hablando de los judíos, ustedes si quieren lean los versículos anteriores, que cuando los judíos se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Porque el Señor, ¿qué? El Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. ¿Y qué le dijo Dios a la mujer samaritana? ¿Hace falta que lo leamos o ustedes se acuerdan? ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Dios es. ¿Se acuerdan o no? Dios es. No tiene espíritu. Dios es espíritu. Cuando lo vemos a ese uno, puede estar en el cielo, puede estar en la tierra y siempre va a estar el Padre, el Hijo, y ese Hijo que estaba ahí era el Espíritu Santo. Ese Hijo que estaba ahí era el Padre. Y ese Hijo era la fusión Jehová Padre, que es lo que conocemos como Hijo. Y ahí se nos va a venir a nosotros la explosión nuclear cuando veamos por qué ha hecho eso Dios. ¿Por qué? Y cuán necesario había sido que Dios se haga carne. Ya vamos a llegar. Todo eso vamos a ver en 4 y 5 de Apocalipsis. Y bueno, hermanos, vamos a ver otra cosita rara. Ven ustedes del uno en el cielo, glorificado, semejante a Dios, que yo no puedo decir, es el Padre, no. A ese uno lo hemos visto en la tierra. Era el Hijo, era el Padre, era el Espíritu Santo. Bueno, hermanos, observen otra cosita más.
¿Qué dice en... No sé si hará falta que lo leamos, hermano, ¿no? ¿Qué dice el Padre Nuestro? En San Mateo capítulo 6, versículo 9. ¿Cómo se inicia? ¿Cómo inicia el Padre Nuestro? ¿Y lo han leído? Muchas veces. ¿Y qué quiere decir? ¿Se acuerdan cómo dice? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Está bien? ¿Se han dado cuenta de lo que dice? Bueno, lo hemos leído y lo hemos relacionado con una oración. Pero qué misterio que había habido en esto, ¿no? Y no nos hemos dado cuenta. ¿A dónde está el Padre, hermano? Y en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora vamos a ver un texto en la Biblia. Jesucristo que está en el cielo, cuando estaba en la tierra. Vamos a ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Versículos 12 y 13. Y 13 dice, y Jesús le dice a Nicodemo, que era un maestro, un conocedor de Biblia, de Antiguo Testamento, si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Han entendido ese versículo? Que Jesús hablaba con palabras terrenas, en un idioma que lo podían entender los judíos o los gentiles. Pero él les dice que si yo les hablara cosas celestiales, ¿cómo les costaría entender, no? Y ahí nomás se mandó una celestial el Señor. ¿Quieren ver una expresión celestial? En el versículo que sigue, 13. Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Díganme estas palabras que leemos, ¿están en la Biblia? ¿Es verdad o es una mentira? Porque esto suena raro. Y lo escuchamos a Jesús y dice, yo les voy a decir algo celestial. En lenguaje celestial les va a costar entender. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, tendría que haber dicho al revés. Nadie descendió del cielo si no ha subido primero, entonces ha descendido. No. Nadie subió sino el que descendió. El Hijo de Dios, y ya me quedaría tranquilo, que está acá con ustedes, ¿no? El Hijo del Hombre. Y encima dice Hijo del Hombre, no dice Hijo de Dios. El Hijo del Hombre lo dice de gusto, que está en el cielo. No que estará, no que estuvo, que está. Y Jesús lo sacó de Proverbio capítulo 30. Vamos a capítulo 30. Y ahí en Proverbios, que es un libro lleno de sabiduría, dice las exactas palabras de Jesucristo. Capítulo 30, versículo 4. Y noten que esto dijo Jesús, solo que acá dice más cosas, las vamos a ir razonando. Razonemos juntos, hermanos. El versículo 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Cómo dijo Jesús en San Juan? ¿Quién subió al cielo sino el que descendió del cielo? Acá dice, ¿quién subió al cielo y quién descendió? ¿Quién subió al cielo sino el que descendió en el cielo? El Hijo del Hombre, sigue diciendo Jesús, que está en el cielo. Está. No dice estoy en la tierra. No dice estoy en la tierra. Está en el cielo. Y quedamos enloquecidos, hermano, con esa expresión. Pero no miente Jesús. ¿Quién subió al cielo y descendió? Ahora siguen las preguntas y nosotros diríamos, a ver quién puede ser. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? Y está hablando de la creación y saltamos y decimos Jehová. En el Antiguo Testamento, Jehová.
Y entonces sigue diciendo, ¿quién ató las aguas en un paño? Y decimos Jehová. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Jehová. ¿Cuál es su nombre? Jehová. Y el nombre de su hijo, si sabes, y decimos, bueno, Jesús profetiza. No es que el hijo ya existía como hijo, como carne, porque como carne nace en el año 0. Está profetizando y cuál es el nombre del hijo. Y ahora noten que Jesús saltea todos estos Jehová, 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 que generarían la respuesta de estas preguntas, no sé si me entienden. Lo leamos otra vez. ¿Quién subió al cielo y descendió? Yo digo Jehová. ¿Quién encerró los vientos en su puño? Jehová. ¿Quién ató las aguas en un paño? Jehová. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Jehová. ¿Cuál es su nombre? Jehová. ¿Y el nombre de su hijo? Yeshua, Jehová el Salvador. El nombre de su hijo, Jehová hecho carne. Y ahora dice Cristo que él, como hecho carne, la parte final del versículo, está en el cielo. No que va a estar, que ya dejó de estar, sino que está en el cielo. Ahí hay un misterio del ser hijo eterno, por eso dicen, al Padre nadie le vio jamás. El unigénito, que significa único en su género, porque no hay una cosa así en todo el universo. El unigénito del Padre, que está en el seno, adentro del Padre, le declaró. Ese hombre, Jesucristo, tenía en su dimensión, si lo tenía el Padre, era infinito. Era Espíritu, era Espíritu Santo, era infinito. Y había una carne visible y limitada, pero dentro de esa carnecita estaba la plenitud de la divinidad. Y como la plenitud de la divinidad era omnipresente, y eso es lo que quiere demostrar, y a veces lo escucho yo a muchos adventistas que dicen que no, que cuando Cristo estaba en la tierra no era omnipresente, tienen toda la razón del mundo. No, Jesús no era omnipresente como carne. Como carne tenía que subir a un burro y se trasladaba. Como carne subía a una barcaza. Pero la divinidad del Padre que estaba dentro, el Dios Jehová, Espíritu Santo que estaba dentro de esa carne, era infinito y estaba trabajando. Entonces Jesús dice, aunque vos me veas como carne, la unión de la carne de Cristo es tan misteriosa que la carne no ha perdido nada. No podemos entender, y aunque Él estaba acá, estaba en todo el universo. Hasta ahora mi Padre infinito obra y yo estoy obrando, yo y mi Padre una sola cosa somos, y toda la infinitud estaba adentro trabajando. Aunque Él haya estado en la tierra, entonces también estaba en el cielo. Entonces, con propiedad Él dice, Padre nuestro que está en el cielo, Hijo del hombre que estás en el cielo. ¿O mintió Jesús? No mintió. Y estaba profetizado ya en el libro de Proverbios. Ese es el misterio del uno. Hermano, no podemos decir ese del uno, Apocalipsis, el Padre, nada más. No, hermano. No podemos separar nada de Dios. Y hermanos, no sé cuántos minutos nos quedan. Vamos a ver la pluralidad. Veamos la pluralidad, lo interno de Dios ahora. Vamos a Génesis. Génesis, capítulo 1. Lo veamos a ese uno plural. ¿Cuántos minutos nos queda, Walter? Termina la idea y ahí cerramos. Bueno, bien. Terminamos entonces con la pluralidad interna de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. ¿Encontraron, hermanos? Bien. Y dijo Dios, no dijeron los ángeles, y dijo Dios, hagamos al hombre
a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, etcétera, etcétera. ¿Qué notamos acá? Pluralidad. En la potencia creadora, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y entonces en el versículo 27 dice, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra lo crió. Muchos dicen que cuando Dios dijo hagamos al hombre, les estaba hablando a los ángeles. Pero eso es un argumento pueril, hermano, porque los ángeles no tenían poder para hacer nada. ¿Para qué le va a decir Dios hagamos si los ángeles no estaban haciendo nada? Acá estaba Dios obrando, porque en el capítulo 1 y en el versículo 1 y 2 estamos viendo la potencia creadora de Dios, no la de un ángel, ni de muchos ángeles. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, no los ángeles, Dios. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Y el Espíritu de Dios, en mi versión antigua dice se movía, la palabra movía en hebreo quiere decir trabajaba, accionaba sobre las de las aguas con su poder creador, y comenzó a trabajar sobre las aguas y fue separando, que no vamos a estudiar el capítulo 1. Era Dios. Y después Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza plural. Y esa semejanza plural es Dios. Y lo hizo Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, no de ángel. Por eso no le estaba diciendo hagamos, y le estaba diciendo a los ángeles. Entonces, la imagen, ¿a quién sería? De los ángeles y de Dios. No, a imagen de Dios lo hizo. Hagamos a nuestra imagen al hombre, a nuestra semejanza y a imagen de Dios, no de un ángel, de Dios los hizo. Y vemos pluralidad. Pero ahora vamos a ver otra pluralidad cuando peca el hombre en el capítulo 3, en el versículo 22. Génesis 3, 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y ahora para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, versículo 23, lo sacó Jehová del huerto de Edén. El hombre es como uno de nosotros, no puede ser de un ángel, porque los ángeles no conocían la ciencia del bien y del mal, porque el que participaba de la ciencia del bien y del mal indebidamente quedaba contaminado. En cambio, a Dios no lo contamina, Dios tiene potencia para destruir al mal, como que lo destruyó y batalló y peleó de Jesucristo contra el mal y contra todos los seguidores del mal. A Dios no lo daña. Entonces, pero dice el hombre como uno de nosotros, Dios, nosotros. Cuando Dios habla hacia adentro, habla en plural. Y ahora vamos a Génesis, en el capítulo 11. Cuando los hombres estaban haciendo la torre de Babel, estaban edificando, Jehová mira desde los cielos, capítulo 11, versículos 5 al 7, 11, 5 al 7, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todo esto tienen un lenguaje, y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. El versículo 7 dice, ahora pues descendamos, en plural, y confundamos, en plural, allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y el versículo 8 dice, así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Miró Jehová, miró desde los cielos, y dice, descendamos, plural, siempre obran juntos, el uno obra juntos, y confundamos, y obró con su poder y confundió la lengua y los esparció por toda la tierra, y de ahí vienen las razas y el lenguaje que tanto se preguntan los hombres. Jehová con su poder los desparramó por toda la tierra y le cambió el lenguaje en los diferentes lugares. ¿Y cómo será el misterio, hermano, que puede haber acá en Tucumán? ¿No? Yo estoy hablando en Argentina. En Argentina uno
conversa con un salteño y el salteño nomás tiene otro tonito en la forma de hablar el salteño, y el tucumano tiene otro, y el catamarqueño tiene otro, y el cordobés, los cordobeses, tenemos uno que se ríe, y bueno, y tenemos la esposa tucumana, y hasta que a lo mejor ella se acostumbre, con el tiempo ella también va a venir a visitar a la amiga, y entonces notamos la tonalidad, ¿verdad? Y el porteño y el chaqueño, aún en un pedacito de tierra de una misma nación. Y bueno, y los paraguayos, y entonces los venezolanos, los colombianos, o los chilenos, todo tiene su tonalidad. Y bueno, y después también los ingleses, estamos hablando de idiomas oriundos, autóctonos, como ser el inglés, o como ser el francés, o como ser el chino, y cada uno tiene su fisonomía. El chino, no hablemos ya del lenguaje mezclado, ni de la raza mezclada. Cuando vemos las razas autóctonas sin mezcla, vamos a ver que cada uno, el chino habla de una manera, pero tiene una cara diferente al japonés y al coreano, y cada uno tiene su idioma. Dios los desparramó, les puso un lenguaje diferente con una fisonomía diferente, pero Dios descendió en plural, descendamos y confundamos. ¿Y a dónde más vemos el plural? Vamos a Isaías capítulo 6 y ahí ya terminamos. Y nos queda ver, hermanos, todavía no podemos terminar con el 1. El sábado que viene vamos a ver una cosa formidable del 1, hermanos. Y después vamos a entrar a ver la majestad del 1 para respetarla, ¿no? Y es para que, bueno, nos asustemos si no somos fieles a Dios. Vamos a Isaías, hermanos, y terminamos con la pluralidad. Isaías capítulo 6. En Isaías capítulo 6, ¿se acuerdan ustedes que hemos leído en el versículo 1? En el año que murió el rey Usías, dice el profeta Isaías, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo, dice mi versión antigua, cubrían el templo. Y bueno, allí estaban 6 serafines, dice en el versículo 2, estaban serafines, cada uno tenían 6 alas. Los serafines, los querubines tienen 2 alas, los serafines tienen 6 alas, y los ángeles comunes tienen 2 alas. Pero en el caso de los serafines, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo en el misterio, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Está el descendamos, confundamos, el hombre es como uno de nosotros, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y acá ese Jehová, en el versículo 8, habla y dice, después oí la voz del Señor, de ese Señor, de ese uno, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces responde, o sea, que escucha Isaías, y entonces responde Isaías y dice, proféticamente lo dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién irá por nosotros? El santo, 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 la pluralidad interna. En el solo Dios hay una pluralidad que no la podemos nosotros discernir, siempre obra junto a la pluralidad, aunque Cristo estaba en la tierra, que leemos en 2 Corintios 5, 19, y Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así. No dice hijo de Dios estaba en Cristo, no. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así. Sin contradicción, grande es el misterio de la piedad, no es Melchor, Gaspar y Baltasar, papito y el hijito. No. Sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Y cuando vemos al Cristo, Padre que estás en el cielo, el Hijo que está en el cielo. Mi Padre obra y yo obro. Juntamente, ninguno de esa pluralidad hace algo que el otro no lo haga, porque si no, ese sería imperfecto.
Entonces el todo Dios, plenitud estaba en la carne, la plenitud de la divinidad estaba en la carne. Y dentro de esa plenitud de la divinidad hay una parte visible al que se le llama la imagen del Dios invisible. Y hay una parte del Dios invisible. Y él es la imagen visible, la parte que sale de él para no destruir con tanta gloria, majestad y energía. Entonces él controla, dirige la energía para poder construir, edificar, crear, salvar. Y dentro de lo que sea salvar la carne, vamos a entrar a grandes misterios. Bueno, nos queda, hermano, por ver la última parte del Jehová, de ese que estaba sentado de ese uno. Pero ya lo vemos, hermano, que ese uno, ¿no? Aún estaba sentado en una piedra, en una sillita, no sé, de cuero, madera. Miren lo que es ese uno. Estaba en el cielo y también estaba en la tierra el uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El uno, siempre el uno. Dejamos acá, hermano, muchas gracias por la atención y será, si Dios quiere, hasta el próximo sábado.